Ok. Bueno, vamos a ver primero qué son las empresas, un poco a definir el tema de los tipos de empresas y después de eso sí vamos a ver cómo se configuran los costos dentro de las empresas. ¿Okay? Empresas o firmas, ¿no? Firma es un término que en inglés se usa mucho, pero es empresa o compañía. Vamos a ver un poco de empresas. Pero por el momento nosotros vamos a considerarlas como empresas, ¿ok? El estudio el tema general se conoce como finanzas corporativas, ¿ok? Dentro de las finanzas corporativas, una parte o un pequeño pedazo, digamos, son la contabilidad de costos, ¿no? Eso es lo que decía, para mí da mucho costo, son 2 unidades solo de costo, pero hay muchas cosas más dentro de las finanzas corporativas, ¿okay? En todo caso, vamos a tratar de juntar las 2 unidades, hacerlas un poco compactas y luego desarrollar un poco más, si nos da tiempo al final, todo lo que son un poco más de finanzas en sí. ¿Okay? Vamos un poco a diferenciar entre finanzas y economía. Cuando te dicen un estudio económico o un estudio financiero, ¿te hablan de lo mismo? ¿Okay? ¿Un estudio económico o un estudio financiero? ¿Será igual? ¿O será? ¿Lo usamos indistintamente? Sí se usa indistintamente, pero no quiere decir que por sea lo mismo. O sea, no todos, ¿no? También las personas lo usamos indistintamente. Pero no es lo mismo, no se llama igual, tiene otro nombre. Y el tema, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál creen ustedes que hay entre finanzas, un estudio financiero y un estudio? De lo que ya más o menos saben de economía, ¿qué implica un estudio económico? O sea, no digo que somos expertos, ¿no? Ni miedo, digamos, ¿qué debería implicar un estudio económico? Financiero, que ya no estamos muy aquí, pero podemos hablar de economía. Podríamos ahí investigar y relacionar las variables que afectarían ese estudio como inflación. Por ejemplo, ¿no? Sí, correcto. Las variables que hemos estudiado, como la inflación, por ejemplo, es un estudio interesante que abarcaría algo económico, ¿no? Es un estudio económico cuando hablamos de variables como este tipo. ¿Qué más? El comportamiento de los individuos en compras. Por ejemplo, sí, las costumbres, el comportamiento de individuos. Claro, porque, por ejemplo, yo digo, desde el punto de vista económico, cómo las empresas deberían ir evolucionando cuando cambian las preferencias de los individuos. Hay algunas empresas que la tecnología les destruyó y otras que les hizo salir. Por ejemplo, Apple es una de las empresas que surgió con la tecnología. Pero hay una empresa que definitivamente desapareció o está por desaparecer o se mantiene con las cosas. Nokia, puede ser Nokia. Nokia puede ser, por ejemplo, ¿no? Sacó los primeros celulares y fuertes. Ahora creo que hacen un poco más como redes, ¿no? Ya se dedican a desarrollar esto. ¿Otra empresa también? En Estados Unidos. ¿Cuál? Avon. Ah, no sabía. Sí, recientemente se declararon en bancarrota porque dijeron que estaban acumulando varias deudas. Los chinos se acumularon el maquillaje chino, ¿no? Ellos hacen maquillaje, ¿no? Sí. Ni el mercado asiático hace que parece. Había una empresa, no, tal vez ustedes no han escuchado, pero se llama Cónica, no sé si se llama. Es muy antigua esa empresa. Esa empresa era la mejor, digamos, en el mundo en que era cámaras fotográficas. O sea, ahorita con el celular, pero era buena, pero no es superior a lo que ahora es un iPhone. Tecnológicamente, o sea, ahora me iPhone hace muchas fotos, pero en ese tiempo era lo mejor. Teníamos unos rollos de. Pues siempre he visto los rollos, ¿no? O sea, tenías como. Había rollos de 12 fotos, de 24 fotos y de 36 fotos. O sea, no podías gastarte muchas fotos porque se te acababa el rollo y. Ahora, pero claro, la foto era algo interesante, era más como valorada porque como tenías que pensártelo bien cuando tomar la foto. 36 fotos y se te acababa el rollo.
Pero claro, sobre todo las empresas de cámaras de fotos casi todas salían de Japón. Está Fujifilm también, Kodak, son japoneses todos. Ellos desaparecieron y dieron paso a los celulares, ¿cierto? Eso es una firma. Ahora, el tema económico debe analizar eso, por ejemplo, el tema de cohesión de comportamientos. ¿Ok? ¿Qué más de lo que vimos? Los tipos de cambio. El tipo de cambio, por ejemplo, también hay que ver el tipo de cambio del mercado, ¿no? Si se dan cuenta, muchas de las cosas que ustedes me citan en este momento son cosas que la empresa no tiene poder sobre esas cosas. Tiene que vivir con eso, no tiene poder. Es una empresa, o al menos es una super empresa. Tal vez las petroleras tienen la capacidad, por ejemplo, de modificar la inflación de algunos países. Claro, por ejemplo, cuando los países, los OPEP, los países productores de petróleo, quieren cambiar las tasas de interés, simplemente aumentan las cantidades de crudo producido que ponen en el mercado. Son capaces, pero aún así es difícil. La mayoría de las empresas no pueden modificar el comportamiento de una economía en la forma global, ¿sí? En cambio, la parte financiera sí es puertas adentro. La parte financiera ya se dedica al comportamiento y a los números dentro de la empresa misma. ¿Ok? Entonces ustedes normalmente consideran el tema económico para tomar decisiones que están fuera del alcance o fuera de la mayoría de las veces, fuera de su capacidad de control, o sea, fuera de su control, y la parte financiera sí está un poco más adentro. Por ejemplo, en el tema financiero yo digo, ok, vamos a hacer una bebida un yogur, ¿no? ¿Okay? Yo dentro de mi control financiero, de mi control de operación, yo puedo decir, ok, yo le voy a comprar a este proveedor la leche, le voy a comprar a este proveedor la leche, le voy a comprar a este proveedor la leche, ¿sí? Pero si se dan cuenta, el mercado que va más arriba en la parte económica, entre lo que es oferta y demanda, va a poner el precio de la leche. Y más o menos yo lo que podré conseguir es un poquito más barato, un poquito más caro, en función de lo que pueda negociar, pero el mercado, que es oferta, demanda, que economía, es el que normalmente pone las tendencias de los precios. O sea, yo tengo que lidiar con el tema de oferta y demanda, pero yo puedo decir al final a quién comprar, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir también en el tema financiero, si yo produzco de una forma o de otra forma, si tengo una tecnología, cambio de tecnología. Si es que yo tengo dinero para invertir en alta tecnología, lo haré. Si tengo que hacer proceso semi-continuo, semi-automático, lo haré también. Eso es algo que yo puedo controlar dentro de mi empresa. ¿Okay? Entonces, esa es un poco la diferencia entre el estudio económico y el estudio financiero. ¿Okay? Entonces, ustedes cuando sobre todo cuando hagan tesis, que es lo más cercano, digamos, que van a enfrentar a eso, tienen que, si es que ponen un estudio, quieren ver el tema dinero, tienen que de ver cuál de los dos van a ser, un económico o un financiero. Okay. Normalmente es el financiero el que nosotros hacemos, normalmente en los proyectos de una planta piloto o de la elaboración de un producto, normalmente son financieros. Pero, por ejemplo, yo hace poquito revisé una tesis que decía economía circular para el desarrollo de una bebida alcohólica. O sea, con esa economía circular, de ley debes incorporar criterios económicos. Y claro, o sea, muchas veces para nosotros el tema de economía circular es como reciclar, pero no es solo eso, reciclar ya es así, economía circular ya es otra cosa que vamos ya. ¿Okay? Entonces, eso es normalmente la diferencia entre los dos. Entonces, vamos a centrarnos en el estudio de finanzas corporativas, ¿sí? Y vamos a comenzar identificando cuáles son las diferentes corporaciones o empresas. Existen 4 tipos de empresas. Este libro les voy a compartir y ustedes pueden encontrar esto al detalle, no necesitan anotar, ahí está mucho más al detalle. Las propiedades solas o las propiedades de una sola persona. Por ejemplo, un negocio que yo corro yo mismo, o sea, estoy comenzando, un pequeño emprendimiento,
Normalmente cuando yo comienzo el pequeño emprendimiento, yo soy el gerente, yo soy el que barra, yo soy el que compra, yo soy el que limpia, yo soy el que negocia, yo soy el que entrega, yo soy el que pide, yo soy el que hago todo. Muchas de las empresas tienen esta figura. Una no necesariamente involucra un trabajo manual o técnico o operativo, puede ser también un trabajo profesional. Digamos que yo tengo un consultorio médico, ¿sí? Un consultorio médico, digamos una especialidad cualquiera, y yo tengo mi consultorio, entonces yo mismo soy el que, es que bueno, es un consultorio nada más, a lo máximo necesitas una secretaria, tal vez, pero a veces no, simplemente ahora agendas todo por internet, vienen, te atienden, si es que te va bien, contratas a otro médico, y si no, solo un dentista, ¿no? Un dentista a veces tiene un asistente, o no, a veces uno solo, ¿ok? Entonces, estos son este tipo de empresas, en las que una sola persona es el propietario de la empresa. Muchísimas empresas comienzan así, Los partnerships, que son como empresas en las cuales normalmente existen al menos dos, pero es ojo en esta parte. Por ejemplo, si es que yo tengo un consultorio dental, ¿sí? Y yo contrato a una secretaria para que maneje la agenda y de pronto cobre la factura, ¿ok? Ese no es un partnership. Esa es una empresa de una sola persona, porque el partnership involucra que yo sea socio de una persona. O sea, que esa persona tenga participación en mis ganancias. Y esa persona le pago el mensual y ya está, ¿ok? Entonces, normalmente puede haber empresas gigantes que sean de una sola persona. ¿Sí? Pero esas cada vez son más raras. ¿Saben por qué? Porque esas empresas que son de ese tipo normalmente mueren en la primera generación. O sea... Microsoft, ahí es... No, ellos es una corporación. Ya hemos hablado que es una corporación. Eso justo te iba a decir. Puede ser que tú logres hacerte gigante, pero normalmente el tamaño de esa empresa se puede hacer algo incontrolable por una sola persona. Entonces lo que se hace es, hay dos caminos. O se hace una corporación que lo que hace es básicamente vender participación de tu empresa. O sea, cuando tú compras acciones, puedes comprar acciones de Amazon, de Microsoft, puedes comprar. Ahora en Ecuador puedes comprar acciones de Supermaxi, ¿no? Hay como, ¿sí? Pero claro, el Supermaxi nació de una sola familia, ¿no? Era algo así, una bodega pequeña, no sé solo qué, pero era así. Ahora, cuando estas empresas, esta es la última que vamos a ver aquí, estas empresas se hacen realmente grandes, tienen dos caminos, o comenzar a vender participación en la bolsa, ¿sí? De manera que sea muchísimo más, y además desde ese punto de vista es interesante, ¿por qué? Porque normalmente la gente que invierte en bolsa, al menos los que invierten en grandes cantidades, son dueños de otros negocios también. Entonces hacen una simbiosis desde el punto de vista empresarial súper grande, ¿no? Imagínate que una empresa que invierta en Supermaxi, también uno de los dueños es dueño de una empresa logística. Entonces se hace una cosa gigante y después se hacen corporaciones realmente grandes, ¿ok? Esos son realmente los negocios desde el punto de vista de bolsa grandes. Hay una cosa interesante que ustedes deben tener cuidado. No sé si es que ustedes han visto en las redes sociales, te sale el tema de invierte en la bolsa o te puedes comprar No sé. Sí. Yo creo que es la verdad. Pues siempre se daña. Claro, o sea, tú puedes comprar y a lo mejor si tenga réditos económicos interesantes. A lo mejor no, pero normalmente ese tipo de negocios a gran escala se hacen para poner grandes capitales en diferentes negocios, para diversificar riesgo. Eso lo veremos un poquito más adelante. Y para hacer simbiosis empresarial, como lo que les digo, ahí sí ves acciones realmente grandes, ¿ok? Bueno, pero esto un poquito más adelante la vamos a ver más en detalle, ¿ok? También puedes hacer esto en holding, los holding empresariales. Ya vamos a ver un poco la diferencia con lo que es la parte de invertir en bolsa, ¿sí? Pero bueno, los partnerships ya es, o sea, yo tengo una participación, o sea, no soy dueño de toda la empresa, sino tengo una participación compartida con algún socio. Lo típico que, oye, vea, pongámonos algo. Pero claro, obviamente tú tienes que poner, normalmente puede ser capital, o puede ser también
trabajo, ahí depende cómo te arregles. ¿Okay? Esas son las famosas sociedades o partnerships. ¿Sí? Las compañías limitadas son... una cosa interesante aquí es que en los partnerships normalmente las deudas de las... y eso es lo interesante. En el tema de las propiedades de un solo... de una sola persona en los partnerships, las deudas que pueda acumular o las responsabilidades que pueda acumular esa sociedad pueden trascender al tema de la empresa y pueden seguirle al dueño o a los dueños de la empresa. ¿Okay? Eso es algo interesante. En cambio, en las compañías limitadas, no. La empresa tiene una personalidad jurídica, esa personalidad jurídica básicamente lo que es como un individuo más, una personalidad jurídica, ¿sí? Y si es que la empresa llega a fallar, básicamente lo que puede hacer el Estado o los acreedores es ir atrás de los bienes de la empresa y nada más. ¿Okay? Y las corporaciones son las que les comentaba, ¿no? Normalmente empresas super grandes que invierten pues aquí está un poquito más al detalle, ¿sí? Miren un dato interesante, esto es en Estados Unidos. El 71% de los negocios son de un solo. Hablemos de, por ejemplo, inclusive una persona que tiene una tienda, ¿no? O un pequeño restaurante, algo que le pertenezca a una sola persona. ¿Ok? El 71% le pertenece a una sola persona, sin embargo, generan solo el 5% de las ganancias en Estados Unidos. O sea, son empresas que están repartidas, o sea, que generan mucho empleo, pero en términos de ganancias no son muy grandes. Normalmente las grandes corporaciones son las que en Estados Unidos son. O sea, aquí, por ejemplo, se puede hacer una pequeña crítica. Sí vieron los videos, ¿no? ¿Vieron todos o no los quedaron? La de sindicatos. ¿Los que avanzaron? ¿El podcast vieron? Solo la de sindicatos. Estaba en el Rosarín con el... ¿Cómo es el otro argentino? No recuerdo. Diego Rosarín se llamaba, que es brasileño. Pero bueno, él, por ejemplo, si es que nosotros indicamos esto de acá, ¿qué pasaría si es que una persona de izquierda le indicas esto? Muy desigual. Un progre, ¿no? Si esto le dicen progres o de izquierda. Este ya podrían ir razonando más o menos. En el primer párrafo. Ese estudio nos dice, la estadística dice que el 61% de los negocios de los Estados Unidos son de un solo propietario. Sin embargo, ellos generan solo el 5% de ganancias, o sea, de ganancias de Estados Unidos. ¿Ustedes ya han tomado posición política o todavía no? No. O sea, cuando nos explicó, yo no sé qué estoy. Pero ¿y antes en qué pensabas que estabas? Pensaba que era de ¿Izquierda? izquierda. ¿Y ahora con qué no? Muchos pros y contras y no sé. No hay que ponerse tanto. Ok, bueno, no, a veces posiciones. Puede que está bien, claro. Okay. ¿Alguien se anima? Por ejemplo, este sería un discurso que utilizaría una persona de izquierda para acabar el capitalismo. Y claro, imagínate que el 71% de un mercado libre solo maneja el 5% de las ganancias, 5% de la economía. Es de nada. ¿Sí? Quiere decir que hay una desigualdad súper grande. Y las grandes corporaciones manejan, no sé, el 95%, 190, el 30%. Es una diferencia, pero es la verdad. ¿Sí? Es complicado. Entonces, la libertad en la que la derecha de la libertad, bueno, la libertad sí, pero si la libertad me hace justa si es que compito
gente o con empresas que son de mi nivel. Pero yo no podría competir, por ejemplo, en un mercado libre con Supermax. Yo me pongo mi tienda de frente de Supermax y digo, voy a rebajar los precios. Supermax vale $1, yo voy a vender en 90 centavos. Supermax tiene la capacidad de decir a la empresa que le venda lo mismo. ¿Sabes qué? Me tienes que bajar de precio. Porque, de hecho, cuando yo trabajaba en una empresa de químicos, Supermax te decía, mira, vamos a hacer lo siguiente. Queríamos meter una nueva línea de químicos, me acuerdo, Supermax. Un negocio bueno, entonces decían, pero no sé si nos vaya bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, me vas a dar 2 entregas con rebaja, porque no sé si me vaya bien, y si no vendo te lo voy a devolver. Y si es que, no me acuerdo, el costaba, no sé si ustedes se me han fijado, cuando van a Supermax dice el precio de venta como 1.50, ellos te venden a 1.20. ¿Sí? Ellos te dicen, mira, yo quiero que en el precio pongas este precio. O sea, ellos te dicen a cuánto tienes que etiquetar tú. Obviamente más alto de lo que Supermax puede vender, para que tenga esa gente, la gente que compra, esa sensación de que en verdad está vendiendo un poco más barato. Y puede que sí, pero pues, imagínate, porque como es un gran comprador, puede también negociar cosas grandes. Entonces, desde ese punto de vista, uno de estos no va a poder negociar ese nivel como negocia una gran corporación. Eso es lo que una persona de izquierda te diría. Pero uno de derecha dice, bueno, pues es libre, o sea, libre hacer, si es que no encuentro ahí, debería cambiar de negocio, debería una cosa, ¿ok? Entonces, eso es un poco, ya pueden ir tomando ustedes posición, ¿no? O más o menos pensar lo que alguien que piensa de derecha o de izquierda te va a decir. Normalmente, este tipo de empresas se van creciendo por sí solas o desaparecen, ¿ok? Como por ejemplo lo que les digo, hablemos de ustedes, algo que ustedes van a hacer, por ejemplo, es, muchos de ustedes no sé si tienen pensado trabajar como asesores, como consultores. Yo quiero poner mi consultoría, ¿sí? Quiero ayudar a empresas, no sé, me gusta el tema de procesos, ¿okay? A implementar procesos, a mejorar el proceso, a mejorar el cadena, no sé. Tú vas a comenzar de esta forma, ¿sí? O a menos que te alíes con alguien y ya hagas un partnership, pero si no, y vas a crecer solo o no. ¿Ok? Es lo que les comentaba, la principal limitación entre las empresas de una sola persona es que no hay una separación entre la firma y los propietarios. Se quiere decir que, hablo desde el punto de vista de los acreedores. El acreedor puede ir contra tus cosas. ¿Sí? Si es que, no sé, tú le debes a un acreedor, no sé, le pides al Banco del Pichincha para comenzar tu negocio, no sé, $20,000. ¿Sí? El Banco del Pichincha se va a cobrar $20,000 con lo que tiene la empresa o con lo que tú tienes. Si por ahí tienes un carro o lo que sea, se lo va a cobrar igual. Esa es una limitación, ¿ok? Bueno, un poco acá dice Luis, ¿no? Es una limitante en lo que es las deudas de la empresa, ¿sí? Una cosa importante es, y esto es algo que sucede mucho, en realidad, no sé si han escuchado hablar de las empresas familiares. El 40% de las empresas en Ecuador son familiares, o sea, nacieron algún negocio de este tipo primero y fueron creciendo, ¿ok? Pero estas empresas del 40%, solo el 5% de ese 40% supera la primera generación. ¿Sí? O sea, es como que hay un emprendedor y luego de ese los hijos a veces no pueden, o las personas a las que heredan, no pueden sacar su año. Es lo que te dice aquí, ¿no? Y normalmente se limita a la vida del dueño, o sea, se acabó la vida de él. Y eso es un caso que pasa mucho y que, claro, o sea, por ejemplo, si es que tu familia tiene un negocio y tú lo haces producir, una de las cosas más importantes es tratar de ver las alternancias, quién va después. Por eso es que las corporaciones, cuando crecen mucho las empresas, para evitar caer en esto, se hacen corporaciones. Y lo que